grandes personalidades aquí de México, el doctor Sergio Anaya Andreu de Cancún y en todo el país. Saludos Felipe, saludos Dani y saludos a todos, gracias por eso. Y nuestro gran amigo de la Ciudad de México, Daniel de Todos los Santos, vivos, muertos, presentes, pasados y futuros, que viaja por todo el mundo. Bienvenido, Daniel. Bendiciones, es un gusto estar aquí. Bueno, pues en la serie Gratitud y Honra estamos tocando este episodio 62 con un tema muy poco entendido, poco explicado: la honra y la deshonra. Se ha hablado mucho de honra, pero vamos a hablar de deshonra y vamos a ver si es bíblico honrar a una mala autoridad, llámese esposo, llámense padres, llámese pastor, llámese gobernantes. Pues vamos a comenzar, y si usted nos puede ayudar invitando a otros amigos suyos a conectarse, enviándoles el enlace, estar pendiente y usar este podcast o los anteriores episodios para discutir en un grupo de casa, un grupo familiar, pues le va a ayudar mucho. Muchas personas lo hacen. Muy bien, bienvenido, y sea que nos esté escuchando o nos esté viendo, es una alegría que esté con nosotros. ¿Honra o deshonra? ¿Está conectada la honra con someterse a la autoridad? O podríamos decir, ¿es la honra una manera de sometimiento a la autoridad? ¿Cómo están relacionados, Sergio? Yo lo diría al revés, el sometimiento puede ser parte de la honra a la autoridad, y que obviamente defina yo con esa obediencia que mi deseo sigue siendo el mantener ese principio. Y como hemos estado hablando en otros programas o en otros podcasts, de la cultura que queremos implementar de honra, ¿no? Aquí sí estamos hablando, entiendo, específicamente de las autoridades y obviamente de lo que representan las autoridades como representantes de Dios en esta tierra, ya sea en el ámbito espiritual, que es lo más fácil de identificar, pero también en el ámbito civil o social, que es donde más cuesta trabajo por obvias razones, ¿no? También de cultura, por cierto, estamos acostumbrados a ver la autoridad civil, lamentablemente, y digo, en algunos casos se ha ganado a pulso, como autoridades que no merecen honra por cuestiones de corrupción y un montón de cosas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que el sometimiento, que es un principio espiritual también, en este caso a la autoridad, es parte de una dinámica que me permitirá desarrollar la honra, y como parte de ello estaré dispuesto a hacerlo por amor a Dios y también por el entendimiento de lo que esa persona representa de parte de Dios, y por lo tanto sobre mi vida, todo lo que son los aspectos de cobertura, de protección, que vienen como parte obviamente de someterme voluntariamente a una autoridad, ¿no? Ya sea sujeción o sometimiento, pero vistos desde una manera, Felipe, Dani, voluntaria, es decir, como una decisión que yo tomo, entendiendo lo que eso va a producir en cuestión de respaldo en mi vida. Pero es que aquí nuestro productor, Dani, Felipe Junior, el licenciado Felipe del Castillo Hernández, nos aventó un tema, un enlace más profundo que obediencia, porque la Biblia es clara con obedecer a las autoridades, pero la Biblia también dice sométanse, y el problema es que la mayoría de las personas confunden estas dos expresiones. Obedecer es hacer lo que se te pide, no importa lo hagas de buena manera, de mala manera, más pronto, más tarde, pero obedeciste. Y el sometimiento es la actitud de gozo y de confianza en que sometiéndote agradas a Dios. O lo haces con el entendimiento de que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces aquí Felipe nos dice que el sometimiento es parte de la honra, y que si no someterse es deshonra, pero no es obediencia, es sometimiento, Daniel. Yo creo que cuando oyes la palabra someterse es muy fuerte, ¿no? Es más profunda que obediencia. Así es. Como un hijo no lava el carro de malas, pero lo lava, ¿no? Ajá. Pero no va danzando y diciendo, mi papá me puso a lavar el carro. Creo que no hay esa revelación de sometimiento. Entonces, creo que cuando tú entiendes que la autoridad te salva del fracaso, cuando la autoridad te ayuda a no fracasar, porque ellos están visionando tu futuro, que dicen, si tú te vas y haces esto, la consecuencia va a ser esta, ¿no? Yo creo que el hijo pródigo,
cuando se sale de estar sometido, creo que se cansa del sometimiento de su familia y le pide la herencia. Entonces él cree que va a lograr cosas mayores, pero su sometimiento tiene que ver con que cruzando esa valla te ibas a hacer pedazos. Entonces hay gente que se enoja con una palabra que le va a ayudar en su vida y no quiere someterse. Entonces hoy estamos en una crisis de esta palabra. Sí. La iglesia está en una crisis, por eso tenemos tanto chapulín, ¿verdad? Sí. Brincando de iglesia en iglesia, claro. Porque si un pastor le dice no es por ahí, ten cuidado, estoy viendo que si tú tomas esa decisión, esto va a venir. La gente no lo toma con un gozo y una alegría de decir, wow, creo que un padre espiritual o un padre físico me está previniendo del fracaso. Entonces creo que lo toman así de, no, quieren dirigir mi vida. Controlarme. Quieren controlar mi persona. Y no es así. Yo creo que te están ayudando a no fracasar. Nunca fue el plan del padre que su hijo tragara algarrobos o que se le antojara la comida. O sea, creo que fue el plan que estuviera criando cerdos, algo contrario a alguien, un judío, ¿verdad? Que el animal abominable, y él lo estaba alimentando. Entonces, Sergio, entendiendo que una cosa es obediencia y, como decía Dani, es un nivel más profundo el sometimiento, no someterse, no solo no obedecer, o quieres hablarnos de no obedecer o no someterse a la autoridad es deshonra. Sí, obviamente entra dentro de esa categoría porque entramos más allá de la acción en la actitud. Y obviamente correcto. Cuando yo decido no obedecer, o en este caso lo que estamos hablando que es un nivel, digamos, más profundo de entendimiento y de compromiso, que es el sometimiento, porque ya va más allá de una instrucción y entramos en un terreno de la voluntad. O sea, yo decido hacerlo, no es porque me lo dijeron o porque me lo exigen, o como sucede, como el ejemplo que ponía Dani, ¿no? Como un hijo que le dicen saca la basura o lava el carro y pues no me queda de otra porque si no lo hago no me dan de tragar o me van a quitar el domingo o la gastada, como se dice en el sureste. Entonces eso es una cosa, o sea, es un acto, vamos a decirlo así, o una acción que no está ligada al corazón de una persona. Exacto. Y el sometimiento sí es algo que surge ¿sí? de una acción más allá de una acción, perdón, ya de una actitud y de una decisión, porque el sometimiento es algo voluntario. Yo decido someterme, ¿no? Dios no me va a obligar a hacerlo, Dios no me va en su palabra a decir y hablar de los beneficios y las bendiciones que esto tiene. La autoridad, como decía Dani, pues obviamente va a generar ese deseo, obviamente no de control, mucho menos de manipulación, y no podemos, por situaciones que seguramente existen, generalizar y decir que eso es obviamente lo normal o lo correcto. No, la realidad es que la mayoría, y creo tener el suficiente esquema de conocer, hablando específicamente en este caso de la iglesia, que la mayoría de los pastores tienen una correcta intención al dar instrucciones, obviamente al ir más allá de aconsejar, sino ya literalmente decir lo que de parte de Dios se tiene que hacer, ¿no? El punto es cómo lo toma la persona, ¿no? Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí es una deshonra cuando yo decido, porque es una decisión, no someterme, ¿no? A lo mejor sí voy a hacer lo que me dicen, pero mi actitud no va a estar ligada, porque el sometimiento ya requiere algo, que es ligar mi corazón a la persona, y es donde entra el principio de la honra como lo que me va a ayudar a hacerlo con una buena actitud, de buena gana y obviamente con una motivación correcta para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no leemos Romanos 13, 1 y 2 y vemos que pues realmente Dios no nos da alternativa? O sea, es difícil obedecer a una mala autoridad, es difícil, pero aquí la Biblia no dice que obedezcamos a las autoridades romanas, como en ese tiempo la primera iglesia o los primeros cristianos tuvieron que hacerlo, sino que dice que nos sometamos. A ver, Sergio. Sí, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice la Biblia, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, dice la palabra, acarrean condenación para sí mismos.
¿Por qué no dice obedezca toda persona a las autoridades superiores? ¿Por qué dice someta? O sea, nos dejó en la lona. No dice obedezcan, dicen. Ahora, se lo dice a los cristianos de Roma, Daniel. Y las autoridades romanas eran perversas, corruptas, tenían desviaciones sexuales. Y a esa gente tan espantosa, abusiva del poder, ¿cómo se llaman los que buscan ególatras? Sí. Les dice que se sometan. Fíjate que tenemos una cultura latina ya tan mala, que se vuelve un deporte nacional pasarse un semáforo. Y un semáforo está puesto para un cruce, ¿no? Para prevenir accidentes. Sí. O sea, no ves a una persona como antes dirigiendo un tráfico, un policía. Pero está un semáforo. Está un semáforo ahí por prevenir accidentes. Entonces, cuando la autoridad es más rígida y más castigante, tú meditas más, porque pareciera que a la gente, ¿verdad?, le gusta que le pongan el pie en la bota en el cuello, ¿no?, que la tengan ahí, ¿no? Entonces, en diciembre yo sufrí algo fuerte, en el sentido de que cuando tú estás en México manejas de una forma, y cuando vas a Estados Unidos aprendes a manejar. Sí, o sea, mucha todo cambia, ¿no? Y sin querer yo me distraje, venía un poco malo, estaba enfermo, y yo vi del lado izquierdo una flecha, porque hay como a veces 3 semáforos en un cruce en Estados Unidos, y me pasó casi el alto, pero me pasé unos metros y me regresé, me tocaron, o sea, pude causar un accidente. Entonces todos los días estuve, Dios, que no me llegue una multa, porque sé que hasta la multa me puede llevar a una corte, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué bronca me estoy metiendo en Estados Unidos por un semáforo? Yo sé que aquí no hubiera habido problema, ¿no? Aquí la libramos porque sabemos cómo librarla, ¿no? O sea, pero allá era como, puedo perder el tema, puedo ir a la corte. O sea, se arma un asunto por un semáforo, porque el castigo de $500, de $1,000, depende cómo lo vean, o de ir hasta una corte, te causa un temor. Entonces yo creo que mucho de las cosas que no nos sometemos es que perdemos el temor. Si no hay temor, o sea, creo que la honra tiene que ver con un temor a quien honramos. Entonces dice aquí una parte, y con eso les invito a opinar, que las autoridades han sido establecidas por Dios. Entonces lo establecido no es si te gusta o no. ¿Quién lo estableció? Dios. Y es que aquí la Biblia no define el carácter de la autoridad. Exacto. O la naturaleza de la autoridad, Sí. sino el respaldo de la autoridad. Que Dios lo puso. Que Dios lo puso. Yo enfatizaría, para los que nos están viendo y oyendo, esa parte, ¿no? Porque se oye, como dice Dani, muy fuerte: sométase toda persona, porque aquí la Biblia es categórica en no hacer ninguna acepción. No dice sométanse los de tal color o sabor. No. Sométase toda persona. O sea, involucra de cualquier ámbito social, espiritual, civil, etcétera, etcétera, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, y enfatizo esto, sino de parte de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor y entendemos que Dios ha establecido un orden de autoridad, y que es la forma en que Él responde también al proceso, digamos, de transformación de nuestra naturaleza. Sí. O sea, Dios pone las autoridades porque sabe de qué pie cojeamos, y sabe que venimos de un proceso, de una naturaleza caída, que tiene por naturaleza la desobediencia, la deshonra, la falta de transparencia, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese proceso, digamos, de formación, hasta que entendemos obviamente lo que representa el ser formados en una identidad y todo eso, las autoridades, digo siempre, pero específicamente en esa etapa, en ese proceso, juegan un papel importantísimo para representar a Dios de una manera física. A Dios en el sentido físico nunca lo hemos visto. La única forma física, hablando en el sentido espiritual, que tenemos de ver a Dios es a través de lo que Él ha delegado, en este caso las autoridades, ¿no? Eso está muy bueno, ¿no lo puedes repetir? Sí. Dios pero no lo podemos ver. Palabras fáciles y no teológicas. Dios obviamente no lo hemos visto físicamente, pero Dios ha delegado en la tierra lo que representa a través de las autoridades su presencia física, ¿no?
Y por eso escribe esto la Biblia, o escribe, en este caso Dios pone en la Biblia esto, que es el entendimiento de que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y esto es fuerte de entender porque obviamente desde una perspectiva de corrupción a la que estamos acostumbrados, pensamos como que Dios está fuera de la escena, ¿no? Y créeme, lo podemos ver aún en la Biblia, ¿no? Gente como Ciro, que era un rey, vamos a decirlo así, completamente pagano, que obviamente no tenía ningún contexto espiritual correcto, que era politeísta y adorador de otros dioses, fue usado por Dios en una época en donde era muy necesario establecer socialmente al Estado de Israel, claro, permitiéndoles regresar a su claro, tierra. en lo que fue ya el término de los 70 años que el pueblo de Israel vivió de cautividad, y que ya venía el tiempo, digamos, profetizado por Dios de que venía una restauración para Israel. Entonces Dios no solamente usó a Nehemías, que ciertamente lo usó, o a Esdras, que ciertamente lo usó, o a Daniel, que ciertamente lo usó, también usó personas que no eran cristianas, que no conocían a Dios. Es más, usó a Faraón para cumplir el propósito de sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Lo sacó pesudo. Endureció su corazón pero también fue un instrumento, vamos a decirlo, de Dios para probar al pueblo y para formar al pueblo en vencer obstáculos y dificultades. Entonces nunca olvidemos que aunque la naturaleza de la autoridad o el carácter de la autoridad no sea correcto, no quita el respaldo de quien ha puesto esa autoridad, y entonces no perdamos nosotros la bendición de aprender y a entender que yo me someto a esa autoridad, y es como someterme a Dios. Es como en el matrimonio. La pregunta sería entonces, una esposa cristiana que tiene un esposo no cristiano, ¿ya no se tiene que someter a ese esposo porque no es cristiano? Entonces regresamos al mismo punto, ¿no? Es una mujer entendida, sabe que yo me estoy sujetando o sometiendo a este esposo que no conoce a Dios por lo que tiene de Dios y porque Dios lo puso, y es como si me estuviera sometiendo a Dios, ¿no? Y así lo podríamos en cascada reflejar en cualquier tipo de relación. El problema, o sea, eso es muy claro cuando la autoridad es normal, cuando a veces se equivoca, a veces acierta, a veces te ayuda a lograr un propósito, porque para eso están, aunque no se den cuenta, que es lo que decía Sergio de Ciro. No se dio cuenta cómo ayudó al pueblo de Israel a regresar y cumplir una profecía. Dicen que se asombró cuando estaba leyendo que estaba en un libro profético de un profeta que nunca había conocido su nombre, y fue cuando él reaccionó y dijo: ¿cómo que habló de mí Dios antes de que yo estuviera en el trono? Es fácil, o vamos a decir, se puede decidir obedecer y someterse a una autoridad normal, pero a una mala, lo que se dice mala, pero mala autoridad, ahí cuesta. Ahí uno dice: ¿por qué? Pero aún la gente mala forma un proceso en nosotros. O sea, yo creo que todos hemos tenido un mal jefe. Hay gente que viene de malos padres. Por eso Jesús dijo: ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos. O sea, son malos. Los exhibió a todos los padres. Imagínate yo, que soy un padre perfecto y que estoy en los cielos. Yo siempre cuento una anécdota, lo voy a dejar aquí, es muy fuerte, pero mi madre, tuvimos un abuelo, mi madre es de Mérida. Ya me corrigieron que no diga que es de Canacín, él sabe por qué. De Canacín creo que vienen todos los malotes de allá de Mérida. Acabo de mandar hasta un meme hace rato. Déjalo en Mérida, amigo, te lo recomiendo. Deja que de Canacín, no es bueno decir de Canacín. Y entonces ese abuelo intentó violar varias veces a mi mamá. Entonces ¿Pero no estaba ya casado? A tu mamá. A mi mamá. Sí, su hija. Y entonces mi mamá le mandaba cada quincena dinero. Eso, yo veo a mi madre metiendo un sobre cuando los carteros eran bien honrados y llegaba el dinero en el sobre. En el sobre, ¿te acuerdas? Y yo le dije un día a mi mamá, que me confesó esto como a los 20 años, que ya tenía un entendimiento, le digo: ¿por qué todos esos años desde niño te veo mandándole dinero si te quiso violar? Y ella me dijo: no es por él, es por mí, porque la honra desata honra. Ay, Jesucristo. Entonces mi mamá tuvo una revelación, porque si vamos a bendecir a padres que no lo merecen, los afectados somos nosotros. Entonces te sorprende que hay padres miserables
que el hijo cuando se va a casar y viene a la iglesia, le dice, entrégame tú. Pero si el padre te abandonó, sí, pero yo quiero honrarlo. Entonces, imagínate, mi madre mandó dinero a un miserable abuelo, porque eso es lo que es, a mí. Pero la honra se le desató a mi mamá. Y mi madre es una madre, es una mujer de mucha oración, pero es una mujer con mucha bendición financiera, porque honró a un mal padre. Entonces, no tiene que ver la honra, no tiene que ver si son buenos o malos. Tú pagas tus impuestos, oye, pero se los está gastando en sus la bronca cosas. es de él, tú estás cumpliendo con la honra, porque si no vamos a las casas que les encuentran luego a los gobernantes y nos entra un coraje, pero uno está cumpliendo delante de Dios, porque eso Dios dijo, dale al César lo que es del César, honra al César y honra a Dios. Pues qué fuerte y qué claro, ¿va? O sea, nos adelantó medio podcast esta explicación. Sí, un poquito, pero sí, obviamente como todo en la vida, vamos procesando, creo, conforme vamos creciendo en lo espiritual. Lo primero que yo he encontrado trabajando con la gente, digamos, recién convertida, salvo muy raras excepciones, es una resistencia natural, ¿no? Es un cuestionamiento de por qué. Porque estamos acostumbrados a definir tanto la obediencia como la honra, como el respeto a un merecimiento. Y la realidad es que muchas veces en el tema de la honra y en este caso en el sometimiento no podemos usar ese mismo argumento. O sea, yo no puedo usar el elemento de se lo merece, como el ejemplo que está poniendo Dani, obviamente muy fuerte, y así podríamos hablar muchísimos. Tú usabas el ejemplo de, esta es una carta a los romanos. Es decir, a los cristianos que vivían en Roma. En la peor en la época de Nerón, sí, en la época obviamente de todos esos emperadores injustas. romanos que literalmente mandaban a la familia a hacer antorchas en el palacio, al circo romano. Los están matando, los están asesinando, sométanse. Sí, literalmente estamos hablando o sea, imagínense el contexto del origen de esta palabra, escrita por el apóstol Pablo, obviamente por inspiración divina, era fuertísimo. Yo me imagino a alguien que está recibiendo esto y le acaban de avisar que torturaron a su hijo o mataron a su esposo. ¿Cómo recibes esto? Solamente puede ser de una manera sobrenatural y con una revelación realmente de Dios, del propósito de todo esto y el efecto que va a tener. Porque el beneficio principal del sometimiento no es para el que lo recibe, ¿quién lo da? Es para quien lo da. O sea, el efecto que va a activar en cuestión de cobertura, de protección, de respaldo de Dios, obviamente de llamar la atención para que Dios se manifieste en nuestra vida, es brutal al cumplimiento de este principio. Y eso es lo que a veces no vemos. Es muy similar, guardando la proporción. No es porque lo mereces, porque yo lo necesito. Es similar al tema del perdón. O sea, yo no perdono a la persona porque se lo merezca. A lo mejor lo que le merece es que le dé unos mazapanazos. Yo perdono a la persona porque es lo correcto y porque sé que es lo que va a librarme a mí de condenación, porque es lo que dice este pasaje después, sí. El que no lo hace acarrea para sí mismo condenación. Oye, Sergio, aprendí de una persona que tú conoces que hay cosas que son justas y que decimos no es justo, pero es correcto. Pero es correcto. Entonces ¿De aquí quién lo aprendí hacemos. esa frase? Pues creo que de Miguelito. pero sí no es justo, y es que no es justo, pero es correcto. Y entonces entramos a un terreno de reino y de mentalidad de reino, ¿no? Entonces, para poder activar este principio, no podemos usar la cultura, porque la cultura nos va a contaminar con la idea de a ver qué han hecho para que yo. Y entramos en un terreno de queja, murmuración, que es lo más fácil, lo más natural para un contexto de naturaleza caída como el que todos venimos. O sea, lo más fácil es quejarnos de la autoridad, lo más fácil es murmurar de la autoridad, lo más fácil es cuestionar a la autoridad, pero someterme a la autoridad ya habla de un nivel de entendimiento y sobre todo de disposición a que Dios obre de una forma sobrenatural en nuestra vida. Entonces, una pregunta que queda en el aire porque el tema es gratitud y honra. ¿Cómo está ligado el sometimiento a la honra? ¿Es como un sinónimo o son dos cosas distintas? Mira, ¿cómo está ligado el sometimiento a la honra? O la honra y el sometimiento. Yo creo que la honra trae sometimiento. La honra trae sometimiento. Hablemos de nuestro presidente o hablemos de los presidentes pasados. Creo que México, desde Lázaro Cárdenas o Miguel Alemán, no ha tenido tal vez los presidentes que nosotros deseamos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Ora por ellos. ¿Sí?
pide por ellos. Un ejemplo que yo me vino ahorita a la memoria, cuando Hugo Chávez estuvo en Venezuela, todo el mundo le tiró a Hugo Chávez, está pasando una crisis Hugo Chávez. Sabemos que Hugo Chávez fue un personaje tal vez de los más bonitos que hemos tenido, con Pinochet, con Fidel Castro. Y dictador, sí. Terribles, ¿no? Porque mira, Latinoamérica ha tenido pero unos personajes de ese calibre, ¿no? Sí. Genocidas, sí. Terribles. Y un pastor entendió esto y era una iglesia grande y me llevó a 100 hombres a acampar fuera del palacio de Hugo Chávez cuando estaba en una crisis. Entonces imagínate ver 20 días unas casas de campaña y gente orando por ti. Entonces Chávez se enteró y dijo, ¿quién es ese? No es un pastor que está orando por ti. O sea, un pastor está orando por mí, sí. Lo mandó a llamar, lo metió a la corte y el resultado fue que a esa actitud que tuvo ese pastor hizo que dentro de las locuras que tuvo Hugo Chávez no prohibiera las reuniones a la iglesia. ¿Qué podía hacer por su No, pues imagínate que no podía hacer Hugo Chávez. Era el dueño. Y de todo lo malo Hugo Chávez le dio cierta libertad a la iglesia de seguirse reuniendo. Mucho más grande que Cuba, porque Cuba los tienen a 70, 50 personas. O sea, tú vas a Venezuela, hay iglesias de 5,000, de 10,000 personas, de 2,000, 3,000. O sea, eso es un fenómeno ante una mirada socialista que pretende tener el control y hasta un Maduro, ¿no? Entonces, esa apertura se debió a que, a pesar de que Hugo Chávez no era un presidente ad hoc, había una honra. ¿Y qué pensaríamos de Daniel? Sí, ese fue su vida. El rey es peorcitos que Hugo Chávez. O sea, Nabucodonosor, ¿quién era? No, pues un megalómano, haga una estatua, quién sabe de cuánto tamaño de él. Y era el mero que el reino que va a predominar hasta el último Apocalipsis es Babilonia. Y pídanle a la estatua como si fuera. Y ahí estaba Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Daniel? Lo ministró, se sometió. En ese sometimiento le dio una palabra profética. O sea, porque Natán era muy sometido a David, pero cuando Natán le marcó el paso, digo, tú eres ese que mató por una oveja, mira, tú eres ese tipo. Y ves a un Natán, yo encontré una joya ahí con Natán y su sacerdote haciendo un tema político cuando Adonías quiere tomar el reino. Los que le van a decir a David es, son ellos. O sea, ¿quiénes están? O sea, Natán es un profeta sometido por el bien del reino, diciéndole, oye, mira, Adonías te está comiendo el mandado, ¿sabes qué, rey? Tienes que ungir ya y tienes que hacer esta forma notarial y jurídica para meter a Salomón, si no vamos a tener un problema con Adonías. Entonces ves a un Natán sometido, pero a la vez en ese sometimiento tú tienes una voz. Cuando un hijo se somete, tiene una voz para hablar. Claro, exacto. O sea, eso es muy fuerte. Cuando la iglesia se somete, entonces tiene una voz. Uy, muy bueno. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué barbaridad! Sí, increíble, es verdad. Se voló la barba. Es parte de las bendiciones del sometimiento, de la recompensa del sometimiento y obviamente también de la honra. Yo soy un convencido, Dani y Felipe, que la honra nunca va a quedar vacía. Es decir, nunca va a ser en vano. Atrae a Dios, aunque lo estés haciendo a una persona incorrecta, moralmente incorrecta o injusta. Porque para mí, y eso se los pongo ahí en la mesa, como dice Dani, la gracia de Dios es una cosa, pero el favor de Dios es algo que tiene que ser provocado con nuestras acciones. ¿Okay? La gracia es la habilidad de recibir algo que no nos merecemos, gratis, es un don. Pero el favor tiene que ser provocado. Tenemos que literalmente hacer algo para provocar el favor de Dios. Y una de las cosas que yo he visto, en lo particular, en mi vida, en la vida de los demás, en la gente que ministro y que atiendo, es que una de las formas en que Dios derrama su favor es cómo reaccionamos ante la injusticia, ante las injusticias. Okay. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a las ofensas? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien hace? Es una de las cosas que yo he visto en mi vida y en muchas otras que literalmente detona el favor de Dios, en este caso, darle la honra a alguien que humanamente hablando no se lo merecería. Y entonces ahí está el secreto escondido de por qué Dios no lo pide.
No nos lo pide porque quiere que abusen de nosotros, no nos lo pide porque quiere que nos pisoteen, sino que Él va a derramar algo que no viene de otra forma más que honrando y sometiéndonos, que cuando es difícil es cuando es a una persona con este perfil. Claro, ahí es el doble grado de dificultad, porque de por sí es activar mi voluntad para decidirme honrar y someter. Pero luego cuando es alguien que no percibo una motivación para hacerlo, pues obviamente va, repito, a llamar más la atención de Dios en cuanto a derramar favor y gracia sobre nuestras vidas. Y esa es la única buena explicación que he escuchado en mi vida de por qué David se sometió a Saúl, que comanda el cuadro de honor o la medalla de oro a las peorcitas autoridades que hay en la Biblia. Saúl es uno de los peores ejemplos de una autoridad mala, endemoniada, carnal, envidiosa, celosa y desechada por Dios. Y aún así, David lo honra, porque encuentra esto y luego adquirió el favor de Dios. Es un rey que es héroe acá de Daniel, es un personaje bien estudiado por él, que nunca fue vencido. Es como si conociéramos un boxeador que nunca perdió una pelea en 40 años. O sea, son muchos años para nunca ser vencido, porque atrajo el favor de Dios y porque cuando pudo matar a David o pelear contra Absalón y que Absalón muriera, él prefirió honrar y no deshonrar. Sí, es obviamente un buen ejemplo. Daniel es otro buen ejemplo y encontramos en la Biblia muchos, José también con Potifar, obviamente con Faraón. Lo meten a la cárcel y calladito se ve más bonito. Y obviamente estaba sometido a todo lo que eso representaba, ¿no? Entonces la Biblia está llena, creo, de ejemplos para hablarnos que siempre le va bien. O sea, tenemos suficientes testimonios y casos de éxito para hablar de que siempre le va bien el que decide someterse y honrar a la autoridad. Dani, ¿nos puedes leer y hacemos un comentario final de Primera de Pedro 2, versos 13 al 17? Primera de Pedro 2, 13 al 17. Primera de Pedro 2, nomás dame que esta cosa me manda Se una active. información. Primera Aquí lo tengo. de Pedro 2. Ok, ya voy. Dame. Puede ser antes de que venga Cristo, mejor. Primera Pedro 2, ¿qué? 13 al 17. Ya, no. Está haciendo bullying. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Hasta dónde doy? Hasta el 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Si me permites añadir la NBI y luego me haces tu comentario, o no lo haces. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como una suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Yo creo que tener líderes malos, o sea, aquí en todos lados en México hablas de hasta narcogobiernos, ¿no? Sí. Y nosotros enseñarle a la iglesia, respetemos a la autoridad. Creo que Dios nos está probando como país, en el caso de México, a saber que tenemos diputados corruptos, senadores corruptos, una policía muy corrupta. Me acuerdo cuando a mí me asaltaron una patrulla. Hijo, qué tristeza. Qué decepción, ¿va? A mí y a un pastor nos quitaron dinero, me quitaron mi anillo de casado y llegué a la casa desilusionado y llegué muy molesto. Dije, ¿cómo una patrulla me asaltó con toda la alevosía y ventaja? Me puse triste, me deprimí de saber qué clase de policías están para cuidarme, ¿no? Pero entender que tengo que bendecir a esa gente, entender que tengo que honrar
es difícil en medio de un país caótico como el que vivimos, pero esto nos está formando, porque creo yo que no siempre va a ser así, sino que Dios va a traer una limpieza en todas las áreas, porque cuando viene un avivamiento hay un cambio muy fuerte. Todas las esferas. Entonces, no es fácil honrar al que te lastima, es difícil honrar al que comete cosas malas. Y aquí encontramos por qué. Esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, honra y sometimiento, hagamos callar la ignorancia. Atraemos el favor de Dios, atraemos que Dios honra a los que lo honran. Y cuando nosotros honramos a una autoridad equivocada, mala, injusta, por la investidura que tiene de Dios, estamos honrando a Dios y se desata una honra hacia nosotros. Sí, podría ser el resumen, ¿no?, de lo que podríamos de alguna manera decir, pero no hay nada como vivirlo. Creo que ¿Dónde está difícil? Lo que nos están viendo y oyendo es animarles a dar ese paso de entender que hay que no probar, pero sí comprobar que lo que Dios dice es verdad y que no lo vamos a saber en la teoría hasta que no lo aplicamos en la práctica, y decidimos hacerlo como Dios dice, no a nuestra manera, no como sentimos o pensamos, sino como Dios dice. Creo que ahí está la clave en todo principio de la palabra, pero especialmente en este, que es de los principios que no son lógicos o naturales para decir así, pues yo me imaginé que así era. No, esto va contra naturaleza, ¿no? Entonces sí requiere obviamente la ayuda de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios y de su Espíritu Santo para hacerlo de manera correcta y implementarlo ya. O sea, no esperarme hasta que suceda alguna situación lamentable, ¿no?, en nuestro caminar con Dios, porque si no estamos bajo este esquema, el enemigo nos va a atrapar de otra manera. O sea, sería un engaño. O sea, el no hacerlo por dolor, por situaciones como decía Dani, ¿no? Él podría haber dicho después de eso de las patrullas: yo nunca voy a respetar a un patrullero, y es una prueba. Pero el no hacerlo representa entrar a un engaño donde el enemigo me va a atacar de otra manera. Porque si no estoy sometido, no estoy bajo cobertura y estoy expuesto a que el enemigo me ataque. No va a haber favor, no va a haber honra. Nada de las recompensas porque que Dios promete. Lo más difícil de darla es en una situación así. Y yo me acuerdo, solo para puntualizar el final, que una de las características para ser lleno del Espíritu Santo, en Efesios 5:21, es: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Hay 6 características para ser lleno del Espíritu Santo: cantar salmos, cantar himnos, cantar cánticos espirituales, cantar con el corazón, ser agradecidos y someterse. Donde vemos que está ligada la honra al sometimiento. ¿Cómo lo expresaste tú, Dani? Que el sometimiento es parte, es consecuencia de la honra. Sí, quien honra está sometido. Pues vamos a terminar este análisis, que como que nos quedamos en la orilla sin terminar bien algunas cosas, pero creo que ha sido de mucha bendición. Y voy a pedir a Daniel y luego a Sergio que nos guíen en una breve oración para que nuestra actitud cambie. Escuchamos que el sometimiento es voluntario, es algo que yo decido dar, igual que la honra. No porque la persona lo merece, sino porque yo entiendo lo que Dios demanda de mí. Dani. Padre, te damos gracias por este tiempo. Enséñanos a honrar a los que nos presiden, como dice tu palabra. Enséñanos a orar por nuestras autoridades. Enséñanos a orar por nuestros pastores y por toda la gente, por nuestros jefes, por los empresarios que están al frente, por la empresa donde trabajamos. Lejos de quejarnos y maldecirla y decir cosas, enséñanos la honra a Dios, porque la honra desatará honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Padre, gracias porque reconocemos que solo con la ayuda de tu Espíritu Santo y la llenura de Él y la comunión con el Espíritu Santo podremos activar este principio tan importante que nos libra de tantas cosas en las que el enemigo nos quiere involucrar y de alguna manera atacar y atar. Queremos vivir bajo tu cobertura y protección, bajo tu cuidado. Pero eso representa estar dispuestos a someternos a las autoridades que tú has delegado y honrarles, Señor, de tal manera que podamos ver con nuestros propios ojos el resultado de ello, con tus respuestas de amor, tu favor, tu gracia y sobre todo, Señor, tu respaldo en nuestras vidas. Gracias por tu ayuda sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos, viéndonos, siguiéndonos, y recomiende este podcast. Use este enlace, use este podcast, envíelo a personas
que este es un tema muy espinoso, pero de mucha bendición. Dijo un amigo que acabo de escuchar su frase: te va a doler, pero te va a hacer bien. Gracias, hasta la próxima.